Buenas noches, compañeros. Dándole respuesta al foro número 1, Estrategia de Control Estadístico de Calidad para Empresas que le apuntan a la sostenibilidad, nuestro grupo está conformado por 4 participantes: Viviana Quintero Arenas, Daniel Sebastián Villarreal, Daniel Eduardo Fandiño y Angie Liliana Sánchez. Nosotros hemos escogido el histograma de frecuencias. Vamos a definir qué es un histograma. Es una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras de una o más variables, dependiendo de la cantidad de datos que hayamos agrupado. El objetivo principal es identificar las fuentes que explican la variabilidad. Un histograma se usa para tomar decisiones teniendo en cuenta unos datos específicos, mostrar información general y estadística, analizar unos rendimientos y analizar también unos cambios de un antes y un después en una organización. Los beneficios del histograma dependerán de la interpretación de la misma. Generalmente, el histograma se usa con variables continuas, aunque también se trabaja con variables discretas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor, es decir, un número real. Algunos ejemplos de variables continuas pueden ser el peso, la altura, la masa o la temperatura. Las variables discretas son aquellas que adoptan un valor entero, por ejemplo, el número de personas de un lugar, el número de quejas recibidas o la cantidad de objetos, entre otras. Por otra parte, hablamos de una variable cualitativa cuando no es numérica y muestra una cualidad del objeto de medición. Por ejemplo, la nacionalidad de un grupo de personas o los animales de una granja o el tipo de comercio de una ciudad. Ahora vamos a analizar los ejercicios aplicados para ver diferentes situaciones en las que se emplean los histogramas, al igual que determinar los pasos a seguir para elaborar un histograma. En el ejercicio tenemos una base de datos manejada por un call center, en donde se nos muestra el tiempo total en el cual cada asesor atiende a un usuario. La tabla que se ve en la pantalla muestra los datos para 50 usuarios. Se nos pide que organicemos los datos para expresarlos de manera clara y sencilla, al igual que determinar la distribución de probabilidades en el proceso. Y para ello, lo primero que hacemos es verificar si los datos que tenemos son discretos o continuos. Como hablamos de tiempo expresado en decimales, entonces podemos decir que los datos son continuos. Segundo, recopilamos la información para poder acceder a ella fácilmente, como lo vemos en pantalla. Tercero, determinamos el tamaño de la muestra, que para este caso es 50. Cuarto, encontramos el valor más grande y el más pequeño de los datos para calcular el rango. Quinto, calculamos el número de intervalos o marcas de clase empleando la regla de Sturges, la cual es número de intervalos es igual a 1 más 3,322 por logaritmo base 10 del tamaño de la muestra. Y redondeamos el número entero más cercano y esto nos da 7. Sexto, calculamos la amplitud de los intervalos. Séptimo, definimos los intervalos de clase sumando el número más pequeño de los datos con la amplitud de los intervalos y pues lo que nos dé de resultado lo sumamos nuevamente con la amplitud de los intervalos hasta obtener el número de intervalos deseado. Si queremos, también podemos calcular la marca de clase, que es el punto intermedio de cada intervalo. Octavo, determinamos las frecuencias absolutas o el número de veces en las que un dato se presenta en una clase o marco específica. También calculamos la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia relativa. La sección de densidad de frecuencias define el ancho de las barras en el histograma y se obtiene dividiendo la frecuencia relativa con la amplitud de intervalos. Noveno, construimos el histograma como tal, ubicando en el eje X los intervalos de clase y en el eje Y la frecuencia. En este caso decidimos construir las tres diferentes frecuencias y bueno, lo interesante es que el histograma de frecuencia absoluta y el de frecuencia relativa son iguales. Por último, interpretamos el gráfico analizando los picos, la variabilidad, tendencia, distribución, datos raros o atípicos, entre otros. Las conclusiones que sacamos para este ejercicio son que gracias al histograma y la interpretación de este, el call center pudo organizar sus datos de tiempo por usuario y determinar la distribución de probabilidades del proceso junto con el patrón de variación. Con esta información, el call center puede tomar en cuenta variables que afectan los tiempos límites inferiores de las llamadas. Para el segundo ejercicio, tenemos el ejemplo de una tienda de ropa que reúne datos que evidencian las prendas compradas por el cliente. Estos deciden separar los datos entre hombres y mujeres para monitorear la información en ambos. La tabla que se ve en la pantalla tiene los datos para ambas características. Se nos pide organicemos la información para expresarlo de mejor manera e interpretarlo.
Para ello, vamos a empezar determinando si los datos son discretos o continuos, como son prendas, y estos son números enteros que no pueden ser más pequeños, entonces los datos son discretos. Ahora pasamos a construir los histogramas. Lo interesante es que tenemos dos características diferentes y por ello podemos construir dos diferentes histogramas para ver las dos propiedades diferentes de la distribución de mejor forma. Lo que hacemos es determinar el tamaño de la muestra en ambos. Encontramos el valor del número mayor y el número menor para calcular el rango. Ponemos los números de mayor a menor ya que estamos asignando una barra a cada valor porque tenemos datos discretos. Encontramos la frecuencia absoluta acumulada relativa de cada valor, construimos nuestro histograma y finalmente interpretamos el histograma. Estos pasos los seguimos también con la otra característica de prendas compradas por mujer, como lo pueden ver en pantalla. Después, podemos comparar los datos de las dos características al mismo tiempo utilizando un histograma de barras agrupadas, facilitando el análisis. La conclusión para este segundo ejercicio es que el pico más alto lo tienen los datos de prendas compradas por mujer. Esto representa una ventaja para la tienda de ropa en cuanto a las prendas compradas por mujeres en comparación con los hombres, ya que hay mujeres que están comprando entre 11 y 12 prendas con frecuencia relativa total del 14%. La forma de las distribuciones de peine y rectangular para hombres y mujeres respectivamente. Señala que posiblemente hay errores en la medida de los datos, dando a entender que tal vez sea necesario repetir la recolección de datos. Concluyendo, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. La utilidad radica en ver la posibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácil todos los datos numéricos y estadísticos. Adicional, actúa como herramienta para la calidad, permitiéndonos tomar decisiones respecto al comportamiento de una determinada variable.